En el video de hoy, vamos a explorar una pregunta fascinante y controvertida. ¿Los Juegos Olímpicos predicen un desastre económico? Analizaremos cómo este mega evento deportivo puede impactar las economías de los países anfitriones y si realmente puede llevar a una crisis financiera. Desde el aumento en el gasto público y las inversiones en infraestructura hasta los beneficios a corto y largo plazo para el turismo y la economía local, desglosaremos los pros y contras de organizar unos Juegos Olímpicos. También revisaremos casos históricos y estudios económicos para entender mejor los riesgos y recompensas de ser sede de este evento global. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. ¡Vamos! Exploremos el planeta. En febrero de 2014, Rusia fue anfitriona de los 22 Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. El país había emergido de la sombra de la era soviética y había superado la terapia de choque económica de los años 1990 para convertirse en una economía global cada vez más rica y bien integrada. El país aún tenía sus controversias, pero esta iba a ser una oportunidad para que exhibiera su éxito en el escenario mundial a través del poder unificador del espíritu deportivo. Desafortunadamente, apenas 4 días después de las ceremonias de clausura de los Juegos, Rusia anexó la península de Crimea, iniciando una regresión lenta pero constante de una de las principales economías de más rápido crecimiento del mundo a lo que es hoy, que es un estado petrolero paralizado por intensas sanciones globales y un conflicto costoso y continuo. Luego está China. En 2022, fue anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno, al mismo tiempo que su economía registraba el primer año de crecimiento económico estancado desde que se abrió al comercio global y a la industria privada en los años 1980. Esto marcó el fin del periodo más intenso de crecimiento económico en la historia de la humanidad. Muchos economistas predicen que el rápido crecimiento y la meseta de China tienen muchas de las mismas características que las del Japón de los años 1980, cuando se convirtió en el centro manufacturero mundial. Antes de que estallara su propia burbuja inmobiliaria, sus trabajadores se volvieran menos competitivos a nivel mundial, y el envejecimiento de la población se convirtiera en una carga nacional. Otra de las similitudes menos obvias es que Japón albergó los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998, al mismo tiempo que su economía se enfrentaba a la crisis financiera asiática, una recesión de la que ahora, casi 3 décadas después, no se ha recuperado al mirar más atrás en la historia. Por supuesto, hubo los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, que, bueno, obviamente tuvieron sus problemas. A finales de este mes, los Juegos Olímpicos de Francia se celebrarán al mismo tiempo que aumentan las tensiones en el país por una economía estancada y los sacrificios en la calidad de vida que se están produciendo a causa de ella. Parece un buen momento para preguntar si los Juegos Olímpicos son un predictor de las recesiones económicas. ¿Existe entonces una razón por la que los desafíos económicos coinciden con los Juegos Olímpicos? ¿O se trata simplemente de una extraña coincidencia? ¿Qué lecciones podrían aprender las economías de estos desafíos? Y por último, ¿realmente valen la pena estos eventos de vanidad nacionales multimillonarios? En fin, los Juegos Olímpicos originales se celebraron técnicamente por primera vez en Olimpia, Grecia, entre 776 a.C. y 393 después de Cristo. Basta con decir que el modelo antiguo que alguna vez representaron los Juegos Olímpicos hace casi 2000 años apenas se parece al evento moderno que se celebra cada 4 años en la actualidad. Estos juegos fueron iniciados en 1896 por un aristócrata francés llamado Pierre de Coubertin, y con la ayuda del Comité Olímpico Internacional que Coubertin cofundó, el sueño rápidamente se convirtió en realidad. 14 naciones participaron en Atenas cuando se introdujo. Ahora el COI reconoce a 206 países y sus respectivos comités nacionales que participan en el evento cuatrienal, donde las rivalidades pueden resolverse en una variedad de competiciones diferentes. En cierto modo, los Juegos Olímpicos sirven como un campo de batalla en su mayoría no letal,
que promueve una competencia sana entre aquellos que eligen hacer alarde de sus logros y el potencial de sus atletas más hábiles. Pero como siempre, hay otros motivos detrás de esta creciente variedad de festividades y el valor que todo ello representa. Básicamente, los Juegos Olímpicos se han convertido, sin lugar a dudas, en el espectáculo más suntuoso del planeta, con ceremonias de inauguración e instalaciones cada vez más elaboradas. De hecho, desde el mismo momento en que se fundó el COI, uno de los objetivos finales fue encontrar formas de monetizar radicalmente una celebración mundial tan masiva. Aunque al principio no fue una tarea fácil, para la mayoría de los países los Juegos Olímpicos parecían una tremenda carga. Un buen ejemplo sería el caos que siguió al fracaso de Montreal en 1976. Los retrasos en la construcción y los sobrecostes de un nuevo estadio resultaron en una deuda de $1.500 millones para el contribuyente canadiense, lo que es una carga enorme para cualquier gobierno. Pero todo esto cambió cuando Los Ángeles se presentó como ofertante de préstamo para el verano de 1984. La ciudad estadounidense no solo pudo aprovechar su posición para conseguir mejores condiciones con el COI, sino que sus estadios preexistentes y sus sistemas de transporte desarrollados le dieron una ventaja considerable en comparación con otros anfitriones. En el pasado, a los patrocinadores corporativos, principalmente multinacionales con sede en Estados Unidos, se les permitía poner símbolos olímpicos en sus productos, que luego se comercializaban como el producto oficial de los Juegos Olímpicos. Para Los Ángeles, fue una gran oportunidad de aprovechar los nuevos medios y las oportunidades de marca. Entonces, ¿qué es exactamente lo que sigue animando a los países a participar en la actualidad? ¿Y por qué la llegada de los Juegos Olímpicos a menudo coincide con accidentes? Bueno, por primera vez desde 1932, Los Ángeles demostró que los Juegos Olímpicos tenían el potencial de ser un motor de ganancias y una forma de promover su legado metropolitano con un superávit operativo de $215 millones. Después de este logro monumental, ciudades de todo el mundo comenzaron a hacer ofertas considerables para mostrar al mundo su éxito, incluso si dicho éxito se basaba en nociones falsas propagadas por cifras engañosas. Con esta arrogancia, el Comité Olímpico aprovechó la creciente competencia para albergar los Juegos, y ahora saben que pueden pedir cada vez más recursos para sus Juegos, generando miles de millones de dólares con cada campaña. Hacen todo lo posible para mostrar los beneficios de la colaboración. Uno de los ejemplos más significativos sería la forma en que el COI y las ciudades anfitrionas suelen anunciar una gran cantidad de empleos temporales para los locales. En el caso de París, el evento de 2024 ha generado aproximadamente 78.300 puestos de trabajo organizativos y 60.000 empleos turísticos, y ha empleado a 11.700 trabajadores de la construcción para los desarrollos de infraestructura necesarios para albergar los Juegos Olímpicos. En total, los Juegos Olímpicos de París 2024 han creado aproximadamente 150.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Algunas de estas inversiones en infraestructuras suelen ofrecer beneficios duraderos a los residentes del país, y el IRC suele hacer alusión a ellas en su sitio web. Una de ellas es la ruta ferroviaria construida durante los Juegos de Japón de 1964, que redujo el tiempo de viaje hacia y desde Tokio, o diversos servicios públicos, como viviendas construidas para los atletas visitantes. En 2014, Sochi, Rusia, desvió $44.300 millones para la construcción de infraestructura no relacionada con el deporte. Por eso, si se mira desde otra perspectiva, los Juegos Olímpicos son un juego en sí mismos. Centrados en las relaciones públicas, los países suelen organizar los Juegos Olímpicos cuando les va muy bien, como durante los periodos de auge económico, y hacen todo lo posible por utilizar los Juegos Olímpicos como una señal de que su país está prosperando. Pero esto ha hecho que su situación sea casi poética, porque caen en la clásica trampa coreana de volar demasiado cerca del sol. En otras palabras, si un país está mejor que nunca, en realidad no tiene ningún otro lugar al que ir más que hacia abajo, especialmente si ese crecimiento económico se ha basado en industrias inestables como los recursos naturales o la especulación inmobiliaria.
Un fenómeno estadístico similar ocurre con otros concursos públicos como la lista Forbes 30 menores de 30 años. Para tener tanto éxito a una edad tan temprana, es necesario asumir algunos riesgos importantes y estar preparado para saltarse las reglas, por lo que tantas personas de Forbes 30 menores de 30 años terminan en prisión por fraude. También es difícil tener mucho más éxito que ser multimillonario a los 30 años. De ahí el viejo dicho de que no hay ningún otro lugar al que ir más que hacia abajo. Y este otoño, cuando se trata de albergar los Juegos Olímpicos, el costo es peligrosamente alto, y muchas veces no ayuda la enorme inversión que se requiere para albergarlos, y por lo general no dan los resultados que la narrativa del COI quiere hacer creer a los participantes. A diferencia de la historia de éxito de Los Ángeles, conseguir la atención del COI en estos días implica una guerra de ofertas muy costosa. En 2012, Londres gastó alrededor de $15,000 millones para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y cuando un gobierno gasta dinero, su gente gasta dinero. $4,000 millones se cubrieron con impuestos, para ser exactos, cuando el evento de Londres no cumplió con las expectativas. Gran parte de esto se debe a la construcción mencionada anteriormente. La mayoría de los costos de las sedes para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 se destinaron a la Villa Olímpica de Beijing, que terminó costando a China alrededor de $3,000 millones. Solo las sedes de competencia en Yangcheng, incluidas las sedes de bobsleigh, skeleton, luge y esquí alpino, ascendieron a un asombroso costo de aproximadamente $442 millones. Para China, esto fue una pérdida importante, pero para ser justos, el evento se celebró en los años de COVID, cuando el país todavía estaba implementando confinamientos muy estrictos a nivel nacional y los viajes estaban muy restringidos. Por lo tanto, un estudio de caso más generoso sería el de los Juegos Olímpicos de Verano de Beijing 2008, que generaron $3,000 millones en ingresos. Pero cuando uno descubre que el costo de organizar el evento ascendió a aproximadamente $40,000 millones, la imagen se vuelve mucho más sombría. Por supuesto, la advertencia estándar aquí es que las cifras presupuestarias de China a menudo no son confiables, especialmente si harían que el gobierno se vea mal o derrochador. Por lo tanto, es posible que estas estimaciones sean conservadoras. Luego está el argumento del COI y las avergonzadas instituciones gubernamentales con respecto a los nuevos espacios habitables para los atletas. Su estrategia mediática es promover la idea de que estas estructuras se dejarán atrás para obtener beneficios duraderos. Pero lo que el COI no menciona públicamente es que exigirían un mínimo obligatorio de 40,000 habitaciones de hotel. Fue una tarea difícil para los Juegos Olímpicos de Río en Brasil, que tuvieron que construir 15,000 nuevas habitaciones. Además, terminaron destruyendo casas y expulsando a los residentes de la propiedad designada. Y aunque Rusia desvió $44,300 millones para la construcción de infraestructura no relacionada con el deporte que sigue en uso, su oferta de 2014 y los costos de construcción superaron con creces los supuestos beneficios. Solo la deuda y las tasas de mantenimiento costarán al contribuyente ruso casi $1,000 millones al año, lo que está lejos de ser asequible si se tiene en cuenta su actual conflicto geopolítico. ¿Por qué no hacer que los juegos sean más baratos? Antes, los juegos eran un evento bastante modesto. La atención se centraba en el valor tradicional de que los países se reunieran para admirar el rendimiento atlético mucho más que en la estrategia de marketing. Pero a medida que los Juegos Olímpicos se han transformado en un gran espectáculo promocional, la presión para superar a otros países en el escenario mundial los ha convertido lentamente en lo que son hoy. Aparte de la infraestructura, los ingresos por turismo son tan grandes que los juegos prácticamente se pagan solos. De hecho, existe el argumento de que los Juegos Olímpicos en realidad tienen un efecto adverso en la industria del turismo. El Consejo de Relaciones Exteriores descubrió que la aglomeración de seguridad y los precios más altos que traen los Juegos Olímpicos disuaden a muchos visitantes. Y mientras que Barcelona, Sydney y Vancouver experimentaron ligeros aumentos del turismo, Londres, Pekín y Salt Lake City experimentaron descensos en el turismo durante los años de sus Juegos Olímpicos. Por supuesto,
todo esto puede ser un sacrificio noble, ¿no? Claro, las comodidades generales, las habitaciones de hotel, los impuestos futuros y los grandes estadios hacen un agujero enorme en el cubo proverbial. Pero, ¿no hay todavía oportunidades de empleo? Bueno, según las investigaciones posteriores a los Juegos, la respuesta a esta pregunta es no. Otro estudio citado por CFR encontró que solo el 10% de los 48,000 empleos temporales durante los Juegos de Londres 2012 fueron para personas que anteriormente estaban desempleadas. La realidad es que muchos países saben que estos eventos no serán rentables. Y seamos honestos, no todos los proyectos gubernamentales importantes son siempre tan sólidos desde el punto de vista fiscal. A veces, se desperdicia dinero en vanidad y en la construcción de un reconocimiento mundial. Un país como China en 2008 tenía mucho que demostrar al mundo, y los Juegos Olímpicos eran la manera perfecta de hacerlo. Lo que esto significa es que cualquier otro país que necesite ser un poco más responsable con sus contribuyentes debe darse cuenta de que está compitiendo contra países que, en realidad, están financiando una campaña publicitaria nacional global. Otra cosa que vale la pena mencionar con respecto a los proyectos de construcción es que una vez que terminan los Juegos, los países y sus ciudades anfitrionas se quedan con la tarea de mantener estas enormes estructuras multimillonarias. Eso si deciden cuidarlas. Basta con echar un vistazo a Brasil, una economía enorme con recursos que rivalizan con muchas superpotencias. Muchos países, como Alemania, Bosnia y Grecia, país que dio origen a los Juegos Olímpicos, decidieron dejar sus instalaciones, que en su día fueron de primera categoría, en ruinas con el paso del tiempo. Pero esto es solo la punta del iceberg si tenemos en cuenta las ramificaciones sociales. Los Juegos Olímpicos son un espectáculo que suele ser más costoso que rentable. Es un hecho medible. Sin embargo, los defensores de los Juegos Olímpicos siguen argumentando que las relaciones públicas son, como mínimo, una forma de poner a tu país en el mapa para que los espectadores vean lo que puedes hacer. El problema es que la exposición no siempre es algo bueno. La elección de ser el centro de atención revela todo, tanto lo bueno como lo malo. La reacción social tras los Juegos de Río, con el preocupante contraste entre los barrios bajos y los estadios, fue un desastre total. Y los Juegos de Sochi atrajeron mucha atención hacia Rusia, justo cuando estaba a punto de invadir su vecindario. Los Juegos de 2022 en China también coincidieron con problemas como los campamentos de reeducación, los estrictos confinamientos y las protestas en Hong Kong. Muchos de estos países con modelos cuestionables de gobernanza compran el paquete de medios olímpicos con la expectativa de que el mundo los vea como un ejemplo brillante de triunfo económico con un legado progresista duradero. Sin embargo, estos casos muestran que ganar la costosa candidatura a menudo tiene el efecto contrario. Este tipo de maniobras de poder blando pueden tener un impacto real en las percepciones globales y la influencia sobre cuestiones como la inversión extranjera, el turismo e incluso los acuerdos comerciales o las sanciones. Y esto también se aplica a otros grandes eventos deportivos globalizados como la controvertida Copa del Mundo de Fútbol de Qatar. La elección de un país pequeño en el estado de Connecticut fue una sorpresa para la mayoría de los fanáticos de la FIFA por varias razones. No estaban preparados para manejar un evento deportivo tan masivo, y su presencia en el escenario mundial era en gran parte desconocida en el momento en que comenzaron a circular rumores de presuntos sobornos en los medios occidentales y orientales. Además, el pequeño país, con un clima notoriamente cálido e inhóspito para los jugadores, en realidad tuvo que construir una nueva ciudad solo para cumplir con los requisitos para albergar los Juegos con hoteles, transporte subterráneo, estadios, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. La mayoría de los informes indican que solo esto costó 6,000 millones, con inversiones totales en infraestructura estimadas en 300,000 millones, lo que puede parecer mucho, pero es mucho más barato de lo que habría sido si hubieran tenido que pagar a sus trabajadores. Estos enormes proyectos de construcción requerían mucha mano de obra que Qatar recibió de lugares como India, Bangladesh y Nepal. Aquí es donde las cosas se pusieron un poco turbias. Para asegurar un contrato para trabajar en el proyecto de construcción de la Copa del Mundo de Qatar,
La mayoría de estas personas tuvieron que endeudarse considerablemente. Estos trabajadores, en su mayoría de países pobres, tuvieron que pagar por adelantado a la mano de obra, contratar agencias para viajar a Qatar o por el derecho a trabajar en condiciones terribles y peligrosas. Como resultado, los trabajadores fueron arrojados a puestos precarios, comúnmente conocidos como kafala o patrocinio. Básicamente, una forma eufemística de decir servidumbre por contrato, donde las agencias obligan a los trabajadores a trabajar como esclavos en un calor de 51 grados centígrados o 125 grados Fahrenheit por tarifas más bajas de las que se les prometieron originalmente. Ahora bien, Qatar no fue sede de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el deseo de ser el centro de atención tuvo exactamente el mismo efecto de llamar la atención sobre los horrendos abusos de los derechos humanos del país, algo de lo que la mayoría de las personas en todo el mundo habrían sido felizmente ignorantes si no fuera por la atención de este evento deportivo mundial. Entonces, ahora, sabiendo la corrosiva carga socioeconómica que los Juegos traen a sus anfitriones, ¿son los Juegos Olímpicos una especie de maldición? ¿O es solo una coincidencia que los países que los organizan a menudo enfrenten una crisis durante o después de la llegada de los eventos? ¿Realmente valen la pena estos proyectos de vanidad multimillonarios? Puede que sea una pregunta difícil de responder, pero, a juzgar por todas las pruebas, parece que hay un patrón que vale la pena mencionar. Por supuesto, hay muchos países que han acogido los Juegos y no ha habido ningún problema, salvo quizás algún gasto excesivo del gobierno. Pero si hay cosas malas latentes bajo la superficie, el coste inicial y el importante reconocimiento internacional solo empeorarán las cosas. Muchas gracias por ver el video, nos vemos pronto con otro video. Déjanos tu comentario y tu me gusta, sigamos explorando el planeta.